Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy tengo un televisor de la marca Noble. Ya lo tenemos encendido, como pueden ver ahí está el LED encendido, pero no tenemos iluminación de la retroiluminación, entonces no podemos ver, digamos, nada. Aparece la pantalla apagada. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque si agarramos una linterna, no sé si se alcanza a ver ahí, miren, sin señal. Pueden ver, se mueve. Iluminamos con la linterna y podemos ver que la pantalla en sí está prendida. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarmar, vamos a mirar las tiras LED y vamos a medirlas para ver realmente cuál es la que está quemada o si son todas las tiras o es únicamente una y bloquea totalmente lo que sería la retroiluminación. Así que lo vamos a desarmar. Después de sacar la tapa nos podemos encontrar, depende del televisor, en este caso por ejemplo esta es una fuente y acá tenemos landmine. Acá les dejo un video de otro que estuve mirando donde pueden ver, encontrar landmine y lo que sería la fuente incorporada, todo junto en una sola plaqueta. En este caso, este que es más viejito, pueden ver que tenemos diferente. El tema es que para acceder a los LED vamos a tener que desarmar lo que sería la pantalla. Vamos a tener que sacar esto para encontrar los LED que están debajo de esto. Otro de los pasos que tienen que hacer es sacar, por ejemplo, yo acá ya saqué lo que sería el marco que va todo alrededor de la pantalla. Y ahora sí o sí vamos a tener que sacar en este televisor, depende del televisor, pueden ver que tiene unos tornillos, eso va a tener todo alrededor. Y sí o sí vamos a tener que sacar todo este marco metálico para ir sacando las pantallas. Acuérdense que acá hay varias láminas que vamos a tener que tener todo cuidado, pero la principal es esta que está acá. Hay que tener cuidado que no se rompa. Desde recién vamos, después de todo esto, nos vamos a encontrar con los LED. Otra cosa que me olvidaba que vamos a tener que retirar es estos tornillitos, porque esta chapa no nos va a dejar sacar el marco metálico que tenemos acá. Entonces vamos a tener que sacar todos estos tornillitos, como pueden ver, ese y este también, para que salga de lo que sería esta chapa y ahí recién vamos a poder sacar el marco. Una vez que sacamos esa chapita que va de acá a acá, así que ahora vamos a tener que sacar esta ficha. Y como pueden ver tenemos tornillito acá, acá, no ve, ahí está. Y tenemos tornillito acá, que esto es todo lo que va a la pantalla. Cuando saquemos esto podemos tirarlo para este lado y ahí sí va a salir tranquilamente todo. Después de sacar la pantalla pueden ver que este es diferente al que yo decía, como algunos vienen. Este trae la tira de LED de un lado nomás, por el borde, y no tenemos ninguna abajo. A ver si podemos sacar. Miren, esto ya sería el fondo. Y directamente no tenemos ninguna. La que tendríamos que revisar es esta que está acá, que a simple vista se la ve bien a las tiritas. Pero ahora la vamos a probar. Bueno, ahora tenemos dos cosas que podemos hacer. Una es con el probador de LED, que si quieren ver cómo lo hice, le dejo el enlace acá por si lo quieren hacer. Con este ya lo tenemos enchufado, lo único que tendríamos que hacer es prender. Y lo único que tendríamos que hacer con las dos puntas, tocar. Acuérdense que casi siempre las tiras de LED de estas funcionan arriba de 100 volts, 150 volts. Ahí en la placa tendría que decir bien el voltaje, que después lo vamos a mirar. Si son las tiras de LED, vamos a tener que reemplazar los LED. Pero si la tira LED enciende, entonces quiere decir que la placa no está alargando el voltaje para alimentar esto. Así que bueno, ahí lo tenemos enchufado. Lo único que tendríamos que hacer es poner negativo y positivo. Y como pueden ver, directamente no prende, no hace nada. Entonces quiere decir que la tira LED está quemada en algún punto.
Otra prueba que podemos hacer, aparte de como medir, digamos, negativo y positivo, ir probando por LED. Pero si yo, por ejemplo, toco en esta parte y toco por acá, van a ver que prende por pedazos. Quiere decir que algunos LED están quemados y otros no. Pueden ver. Si yo cambio, ahí todavía prende y directamente no prende. Ahí si invertimos. No, es así. Negativo, positivo. Quiere decir que algunos LED de esta tira están quemados. La única que nos quedaría es cambiar la tira y en ese caso solucionaríamos el problema. Bien, ya hemos sacado la tira LED. Estuve haciendo algunas mediciones y directamente algunos LED sí funcionan, como pudieron ver con el probador. Me saqué la duda midiendo con el tester, pero sí, hay algunos LED que están quemados. Así que lo único que nos quedaría, como pueden ver, tiene es aluminio para que refrigere, digamos, que sea más frío. Así que directamente vamos a tener que conseguir la tira y reemplazarla. Ya recibimos la tira de repuesto, la que vamos de reemplazo, digamos. Esta es la original y esta es la de reemplazo. Yo la pedí, pero tiene algunas diferencias. La original tiene 40 LED y la de reemplazo viene con 42 LED. El largo es el mismo, como pueden ver, el mismo largo, la misma posición, solo únicamente que tiene más LED. Total, la fuente regula, digamos, automáticamente la corriente para la cantidad de LED que hay. Así que de atrás, la única de atrás, la de reemplazo, digamos, viene con una tira para pegar, un autoadhesivo. Así que la vamos a colocar, a ver si coincide. Antes de colocarla, vamos a hacer una prueba. Ahí ya tengo el probador. Prendemos y vamos a probar negativo, positivo, y ahí pueden ver cómo la tira LED enciende en su totalidad. Bueno, vamos a colocar entonces la fichita. Ahí estaríamos. Ahí ya colocamos la tira, pero lo que no pude hacer es colocarle ningún extremo, digamos, de los tornillos porque no coinciden. Pero bueno, el autoadhesivo es muy bueno y queda bien colocadito. Así que ahora que tenemos todo eso, vamos a empezar a colocar todos los paneles acá. Ahí enfoco mejor. Así que vamos a poner todos los paneles y vamos a ir armando de a poquito. Ahora ya colocamos una lámina más. Esta es una más gruesa. A ver si puedo enfocar. Ahí, como pueden ver, es tipo un vidrio. Es como un acrílico, digamos, más grueso. Que no se pueden equivocar porque tiene una mueca, digamos, en una parte de un lateral. Y en los otros extremos, a ver si se alcanza a ver, tiene ahí y acá otro. Así que esa va a esa lámina, que es la transparente y más gruesa. A ver si enfoca bien, como le podemos mostrar ahí. Y bueno, ahí ya colocamos el marco plástico que aguanta todas las láminas. Así que ahora recién vamos a colocar la pantalla para después empezar a enchufar todo lo de atrás. Bueno, ahí ya colocamos los tornillos a la plaqueta. Ya pusimos la ficha y ahora nos estaría quedando únicamente colocar esta chapa para después terminar, digamos, con el marco total, el negro. Pero antes de eso vamos a hacer una prueba, así que vamos a colocar esto y ya lo tenemos casi terminado. Bueno, ahí ya tenemos todo conectado. Lo único que nos estaría faltando son colocar los parlantes, pero antes de eso vamos a hacer una prueba para ver si funciona. Enchufamos, vamos a prender esto. Lo podemos dar vuelta. Vamos a prender.
Y ahí pueden ver que ya tenemos señal, ya tenemos la retroiluminación, así que eh, ahí pueden ver que ya está funcionando. Así que lo vamos a terminar de tapar. Bueno, ya lo tenemos armado, ya lo tengo enchufado, así que ahora lo vamos a encender. Este enciende la parte de atrás, lo aguantamos un ratito y ahí ya está en funcionamiento. Así que este televisor, cambiándole la tira LED, ya tuvimos la retroiluminación y tenemos en funcionamiento lo que es este televisor. Bueno amigos, espero que el video les haya servido, que sea de utilidad. Si todavía no están suscritos, los invito a suscribirse, que es gratis. No se olviden de darle me gusta, que eso ayuda muchísimo al canal. Bueno, nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.